Historias de Mesa Camilla. Bueno, pues hoy en la Mesa Camilla estamos en un sitio que se puede decir que casi es camilla porque es redonda, pero el lugar es un sitio donde yo venía hace mucho tiempo, que es el Ateneo de Madrid. Y es un 3 de enero, ya hemos iniciado el año nuevo. Y en mi lado está una persona amiga, de hace tiempo, entrañable, y su nombre es José Luis Alonso, hijo del que fue alcalde y veterinario de Santa Colomba de Somoza, don José. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Pues yo no sé, ¿nos podríamos remontar en Santa Colomba, por ejemplo, a la época de tu niñez? ¿Qué recuerdas tú de esa niñez en Santa Colomba? Yo recuerdo de mi niñez que fue una niñez muy agradable y en la cual yo era el hermano mayor de 8 hermanos, yo soy el hermano mayor de 8 hermanos, pero yo de pequeño era un niño muy sonriente y muy querido por mis padres. ¿Naciste en Santa Colomba o en León? Yo vivía con mis padres en Santa Colomba, pero nací en León, en la calle Lucas, en un hospital que era Ucieda. Y después me trasladaron a vivir a Santa Colomba, donde mi madre era la maestra y mi padre era el veterinario. ¿Qué edad tendrías cuando te trasladaste a Santa Colomba aproximadamente, de León a Santa Colomba? Yo nací y a los, no sé, 5 días o 6 días, yo muy pequeñito, me fui para Santa Colomba. Bueno, entonces prácticamente casi al nacer, ¿no? Sí, yo fui y entonces estuve viviendo en lo que se dice la calle Mayor, en la calle Oscura, donde vivía antes, creo yo recordar, no creo que me equivoque, donde actualmente vive el don Germán, el maestro, el maestro, y pues yo ahí fui cuando era pequeño y después nos trasladamos a la casa Una Grande, al final de la Plaza Mayor, de la calle Mayor, que es la casa que le llamaban, y con perdón, pero él me parece que era de la Cabrera, la casa del Cabrillés. Claro, pues eso sería llamada la casa del Cabrillés, porque era de la Cabrera, ¿no? Claro, era de la Cabrera y entonces nos trasladamos a vivir ahí. Hasta que después pasó un tiempo que ya mi padre construyó la casa en la que actualmente pues hemos vivido. Ha sido de la familia, prácticamente, claro, al lado de lo que es el casino, claro, que es enfrente de mis tíos, concretamente, que es la que existe ahora mismo, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo era esa niñez tuya que recuerdes? ¿Cómo eran esos días que tú recuerdes? ¿Cómo era la enseñanza? Hombre, la enseñanza pues fue para mí muy positiva. Estuve yendo yo recuerdo de la escuela de don Joaquín que me castigaba porque... ¿Cómo eran esos castigos de don Joaquín? Los castigos de don Joaquín era que como mi madre era la maestra, pues y yo algunas veces copiaba de los alumnos, pues mis compañeros, pues él me castigaba con los brazos en cruz y me ponía enfrente en un poyo del ayuntamiento. Y entonces, pues eso, para que mi madre me viese y todas las alumnas de mi madre me viesen. Y entonces, claro, cuando llegaba a casa, pues mi madre me reñía por... A ver qué habías hecho. Había lo que había hecho. Claro. Qué dureza. Pero lo que más me agradó a mí de mi infancia fue mi relación que tuve con don Julio Carro. ¿Cómo fue esta relación? ¿Qué edad tenías? También eras pequeñito, ¿no? Don Julio Carro, yo era pequeñito y yo estaba allí con más niños, ¿no? con más niños, y yo lo que recuerdo era pues eso, que íbamos a su casa, donde a la iglesia, y él estaba en el corredor y nosotros estábamos abajo de la escalera con la boca abierta mirándolo porque era el ventríloco, y entonces él hablaba con un muñeco
Y entonces nos decía, hablaba, y entonces el muñeco hablaba y qué tal. Y eso nos quedó a todos grabados. Sería como una sorpresa enorme para todos, ¿no? Diciendo, esto es claro, increíble. Entonces nosotros nos quedábamos, porque no sabíamos, no entendíamos cómo podía hablar. Entonces, cómo podía hablar un muñeco, porque claro, yo en esa época tenía, no sé, tendría unos 5 añitos, muy pequeñito. Sí, 5 años, porque fue cuando fui al colegio. Bien, ¿y de qué forma influye también posteriormente don Julio en una decisión como puede ser el tomar una carrera de medicina? ¿Fue la primera aviso que te... Yo, hay varias personas que han influido en mi carrera de medicina. Y él, al ser médico, que me parece que fue el director del hospital... fue director de un hospital en Madrid, pues muchas veces me invitaba a subir él y me invitaba unas pastas y entonces me decía que una de las cosas que tenía que hacer yo y yo era pequeño, era ser médico, porque él veía en mí unas grandes cualidades de médico. Y entonces él me lo repetía siempre. Y eso fue la primera persona que me quedó grabado. Y por eso, bueno, no es que por eso haya hecho yo medicina, no. Solamente que fue la primera persona que me dijo que yo a los 5 o 6 añitos ya me decía que tenía que ser médico. Curioso lo que es la vida y lo que puede llegar a influir, que quizá seguramente que saldrán ahora en la conversación más personas que influyeron en esa decisión final de medicina, incluso en encauzarte en una especialidad como más tarde me comentarás. ¿Cómo transcurre después esa niñez? ¿Vuelves de nuevo a León? Y entonces en León con los abuelos, ¿cómo transcurre ese bachiller? ¿Te encuentras con quién? ¿Con qué un ambiente muy determinado para un niño? ¿Había ánimo en tu abuelo o parecía que de alguna forma era como la autoestima tendrías que sacar de ti mismo porque él me parecía que no había forma de que te animara, sino que cómo fue esos inicios del bachiller hasta la revalida? Yo fui a León entonces porque a casa al piso de los padres de mi madre. Entonces yo, al ser el mayor, era el más responsable de todos los hermanos y mi abuelo siempre me veía a mí y me miraba con unos ojos de un poco... Me miraba así como con lástima. Sí, no es más bueno, pero bueno. Me miraba con lástima y yo es lo que siempre me dolió mucho, que mi abuelo me mirase con lástima. Porque yo le decía, ¿y por qué me miras así? Y él me decía, hijo mío, dice, tú eres muy bueno, pero eres más tonto porque debías de ir al terreno a cuidar ovejas. Dice, yo te tengo aquí porque eres el hijo de mi hija. Si no, yo no te tenía aquí. Y eso, pues me marcó porque mi autoestima era tan... Hasta que yo, por ejemplo, el bachiller, la reválida de cuarto, la aprobé. Entonces yo todo contento fui a enseñarle la cartilla a mi abuelo y le dije, mira, abuelo, ¿cómo he aprobado todo? Y dice, hombre, pues parece que no eres tan tonto, pero sigues siendo tonto. Fíjate lo que es la autoestima en un niño y la superación que puede tener. Y yo creo que eso, teniendo esos niveles, digamos, de autoestima bajos, yo creo que eso da fuerza en la vida, como más tarde, cuando vayas consiguiendo cosas, seguramente es como esa autoestima valorarla aún más. Después sigues y terminas ya ese bachiller en León. ¿Lo terminas a qué edad? ¿18? Yo terminé el bachiller a los 18 años. ¿Sí? Pero mi autoestima seguía siendo muy baja. Gracias a Dios que después, durante la carrera... Bueno, en la carrera tuve otro profesor que ya fue el que me encauzó. A mí siempre me ha gustado cosas de estudio en la carrera de inmunología. Y entonces él era un médico de medicina interna que me explicaba todas las cosas. Y yo le preguntaba y él me lo explicaba y eso. Entonces él ya me encauzó por ahí porque a mí siempre me ha gustado esa especialidad. Aunque yo siempre fui médico rural, médico en centros de salud, porque yo cuando hice la carrera de medicina, terminé la carrera de medicina en Madrid, me fui a la provincia de Toledo, Alicante, y como mi exmujer era de La Coruña, pues yo fui a La Coruña y entonces estuve trabajando por la Costa de la Muerte
y eso. Pero a mí ese hombre, ese médico, fue el que me marcó sobre eso, que me quedó grabado, como hay muchas personas que le queda grabado una y que eso es esa la que te ha quedado, digamos, como más grabada. Yo recuerdo y también quiero decir que, por ejemplo, en esa época, aunque yo ya era médico, yo todavía tenía en mi mente que era idiota. No idiota, era un poco bobo, aunque era muy bueno. Y yo siempre he sido, y yo lo reconozco, siempre he sido un gran médico, porque he diagnosticado grandes enfermedades, por ejemplo, he diagnosticado meningitis, meningocócica, y he salvado a muchas personas, me lo han tenido agradecido, aunque yo también, al ser médico rural, pues siempre he tenido también mis fallos. A mí hay algún fallo que personas ancianas... Bueno, pero eso es normal, ¿no? Sí. Eso no tiene por qué... Es que la perfección quizás es una profesión de riesgo en la cual tus decisiones influyen muy directamente. Entonces yo creo que esos pequeños fallos pues enriquecen, ojalá no existieran, pero de alguna manera también es una formación, ¿no? Claro que es una formación, sí. Hombre, sí, no es mucha formación, no. Porque yo, por ejemplo, yo soy un hombre que siempre he tenido muchísimo cuidado y siempre me he preocupado por los enfermos, de a lo mejor ir a despertarme a las 2 de la madrugada por una simple fiebre, y yo con lluvia y eso, pues salir de la habitación cuando estaba de guardia y ir, y los familiares decir, por favor, no venga, que llueve, y yo ir, y era una meningitis, y cogerlo al chico de 20 años que iba a hacer el servicio militar, llevarlo al hospital y dirigieron y salvarlo. Claro, no, me refiero yo, quizá no me has entendido mucho, al hecho de que grandes especialistas y grandes médicos pues han tenido esas decisiones a lo mejor no afortunadas en un diagnóstico, que eso se aprende, me refiero yo, que es la vida propia de la profesión. Sí, ¿no? Bueno, gracias que, por ejemplo, yo he tenido casos de, por ejemplo, viejecitos que le dolían la espalda y que eran diagnosticados de artrosis, y yo mirándolo, diciéndolo, yo tenía miedo de que fuese aparte de la artrosis otra cosa, y los familiares diciendo, no se preocupe que es artrosis, y yo cometí un fallo, me confié, y después resultó que fue un infarto de miocardio, y esa noche falleció ese viejecito. Bueno, que sí, que ojalá existiera la perfección, pero la vida es así, y esas cosas hay que eliminarlas, que bueno, que no siempre son perfectas. Hombre, eso fue una lección para mí, eso claro, sí, a partir de ese día, pues cualquier viejecito que me venía a mí con un dolor de espalda, pues ya lo sospechaba y tenía cuidado, y sí, mucha precaución y eso. Y otra cosa que quiero referirme, ¿sí?, es que, como por ejemplo, aunque yo me casé y tenía hijos, mi autoestima todavía seguía muy baja. Entonces, gracias que la vida me ofreció 3 amigos muy íntimos, que ya han fallecido los 3, pero que gracias a ellos mi autoestima fue elevándose. Eran personas que me decían, no, ya verás cómo la vida te va a ayudar, que tú eres un gran médico. Y poco a poco iban hablando y iba charlando con ellos, y gracias a esas 3 personas, que incluso algunos fueron como, digamos, yo siempre los consideré como no buenas personas. Uno era considerado como un maestro espiritual, entonces siempre me cogían por medio, me daban aliciente de que debía de luchar por la vida, por la medicina, por los enfermos, y gracias a ellos conseguí que mi autoestima se normalizase. Y entonces, pues sí, ejercí la medicina bastante bien, hasta que me... Pues fíjate lo que es la vida, que cuando estabais aquí en Madrid, creo que tu hermano también estaba, y estabais en el Colegio Mayor Juan Luis Vives, creo que era, ¿no? Sí. Pues para mí erais un ejemplo, porque yo me había quedado pues a nivel de estudios, pues bueno, a medias. Entonces el ir a visitaros a un colegio mayor, para mí aquello era como una fiesta. Y entonces me acuerdo que había algún programa de cine, de esto, arte y ensayo, y para mí estar contigo concretamente en esos momentos pues era como, no sé cómo decirte, como algo, un extra tan especial, que siempre os tomaba como ejemplo, ¿no? Es decir, sois capaces, al estar fuera de vuestra casa, estáis estudiando, y además estáis en un sitio de cultura en el cual se vive todas esas experiencias de un colegio mayor. O sea que es tan distinta la vida según el enfoque que podamos darlo, que pasando el tiempo queda como marcado como ejemplo para mí de vuestras, digamos, vuestras luchas internas
paternas o vuestras inquietudes de esa época en que todavía sois estudiantes, o sea que es maravilloso el hecho de teneros como ejemplo. Sí, pero yo creo que tampoco cada uno debe de respetarse a sí mismo y de respetar a los demás y darse cuenta de que uno tiene su valía. Es decir, yo por ejemplo a Manolo, yo siempre le veía que él me miraba a mí de unos ojos que a mí me dolía, porque yo decía, pues si este hombre vale tanto como yo, y en cambio él pues me miraba a mí como, pues eso, que estudiaba medicina, que era médico, y yo decía, bueno, pues si este hombre también está trabajando en una carnicería ahí en una plaza, tiene su valía, su forma de ser, su forma de comportarse, y entonces a mí siempre que siempre me llamó eso la atención, que cada uno tiene sus valores, su manera de comportarse, su aceptación, su comprensión, y no debe de valorar a los demás, sino debe valorarse a uno a sí mismo, y eso fue lo que me enseñaron a mí esta gente, estas personas que ya fallecieron y con las que yo estuve conviviendo con ellos. Hay una cosa que me contabas hace un momento, de qué forma, yo creo que no habías empezado la carrera, los últimos momentos de tu madre en los cuales estabais, creo que ya, pues la pobre ya casi desahuciada, y que dio cierta tranquilidad cuando te oyó decir que ibas a estudiar medicina. ¿Cómo era aquello? Cuéntame, ¿cómo fue aquella, digamos, despedida entrañable con tu madre? Hombre, aquello fue mi madre tenía siempre me dijo que le gustaría que yo fuese médico, pero a mí me gustaban dos carreras, la física y la medicina. Entonces mi madre, pues eso, falleció a los 45 años de cáncer y estaba en el hospital de la Regla, y entonces pues estaba sufriendo mucho. Entonces el médico nos dice, si no os importa, le voy a poner una dosis un poquito más fuerte de lo normal de morfina, y entonces ya vuestra madre va a fallecer. Dice, porque la morfina lo que hace es deprimir el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, y sobre todo el sistema respiratorio. Entonces, antes de poner la morfina y antes de que esa noche estaba mi padre, ella y yo. Y entonces me miró a los ojos y me dijo, ¿qué quieres hacer tú en esta vida? Y le dije yo, hombre, pues no sé. Y dije yo, pues lo más seguro que haré medicina. Y entonces dice ella, pues ya puedo morir tranquila. Le pusieron la morfina y esa noche falleció. Y eso fue algo que me quedó grabado, porque después fue como algo que yo tuve que superar, porque se lo prometí a mi madre, pero tenía que demostrarme a mí mismo que al que debía de gustarle la medicina era a mí, no a mi madre. Y eso es lo que mí tuve que superar de eso. Perfecto, es una cosa entrañable y una cosa que bajo las decisiones tuyas te dio fuerza, pero al final fuiste tú. Como bien dices, el hecho de que tomas la decisión, porque supongo que en todas las carreras la vida no es fácil, y en hecho de superar, supongo que con muchas contradicciones a nivel profesional, eso es lo que yo creo que es lo que da fuerza, que es lo que da pues la entrega de un profesional en la medicina. Entonces, bueno, quizá lo más bonito de todo es ese encuentro tuyo contigo mismo a partir de ese momento, ¿no? Pues sí, porque yo tuve, por ejemplo, yo en tercero yo dejé la carrera de medicina, y mi padre, había una casa muy bonita en Fuensalvadón que me prometió, si haces la carrera, si reanudas otra vez la carrera de medicina, te compro esta casa. Y yo le decía, no, yo no, la carrera de medicina no la reanudo, yo tengo que ser yo el que me dé cuenta que me gusta la carrera de medicina. Y entonces estuve un año sin estudiar, hasta que me di cuenta que la medicina me gustaba, y entonces pues empecé otra vez a estudiar. Pero mi padre me prometía el oro y el moro, incluso hasta comprarme una casa en Fuensalvadón, que me gustaba a mí mucho Fuensalvadón, porque yo en una época me dedicaba a cosas así un poco espirituales, a meditar. Bueno, entonces él decía, mira, te compro esta casa y aquí puedes meditar muy bien. Pues no sé, sabia decisión a lo mejor ese año, digamos, para que tú maduraras la idea, ¿no? Y dijeras, ahora tengo la fuerza suficiente como para seguir, y no por implantado de mi padre, sino por convencimiento propio. Claro, sí, eso es cierto. Después yo me di cuenta que me gustaba la medicina, y reanudé otra vez
la carrera de medicina y ya la terminé, y entonces fue cuando conocí a esta gente así que me ayudaron mucho, y gracias a mis padres, primero a don Julio, primero a mis padres, después a don Julio, después a un profesor que tuve en la carrera, y después a estas personas que gracias a ellas mi autoestima creció y se normalizó. Y entonces ya me consideré una persona normal y corriente. Perfecto. O sea, toda esa evolución ha sido preciosa, porque es el encontrarse con uno mismo, pero al final eres uno mismo. O sea, que puedes haber encontrado todos esos pasos previos que te han ayudado, pero si no estás tú en el fondo de ellos, nunca lo hubieras hecho. José Luis, muchas gracias por estar aquí este rato disfrutando contigo. ¿Qué te gustaría ahora mismo viendo, por ejemplo, quizás Santa Colomba es muy diferente ahora mismo? ¿Qué te queda de los recuerdos de aquellos viéndolos antes y ahora? ¿Cómo ves Santa Colomba ahora? ¿Cómo la veías antes? ¿Añoranza? ¿Cariño? ¿Época dejar atrás? Y bueno, una época... Hombre, Santa Colomba es una ciudad, es un pueblo que me gusta porque yo pasé allí la infancia, y yo recuerdo pues eso de mis padres, recuerdo cuando echaba mis primeros bailes allí en el puente, que era yo pequeño, no sé, y entonces pues eso, íbamos a casas particulares, bailábamos y eso, y otras veces, por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeñito, de la nieve, de cuando yo vivía en la casa del Cabrirés, de eso, pues eso, que era muy pequeñito, de la nieve que caía. Creo que me contabas hace un momentito que cuando vivías en esa casa, había una puerta que se cerraba y tenéis miedo porque os habían comentado que detrás de ese espacio había como, no sé, algo raro, ¿no? Como si tuvierais miedo y todos mirabais por debajo de la gatera. ¿Cómo era aquello? No, bueno, sí, eso lo que refieres, sí, es importante, pero lo que más importante es que yo recuerdo que era muy pequeñito y había, para pasar del comedor al cuarto de baño, teníamos que pasar por el patio y nevaba, y mi padre, cogiendo la pala, nos quitaba la nieve y yo miraba para arriba, tenía 5 añitos, muy pequeñito, miraba para arriba y veía arriba la nieve, y entonces íbamos al cuarto baño, y entonces mi padre hacía pues un caminito. Y había una habitación, que era la habitación oscura, en que nos tenían prohibido entrar porque había allí algo raro y extraño, y nosotros mirábamos siempre por la gatera a ver lo que era, pero tenemos miedo, y esa puerta nunca se abrió, ni mis padres la abrieron, nunca, siempre quedó cerrada. Qué curioso. Pues así es la vida y así es el transcurso de los años que van pasando y que nos va enriqueciendo. Quizá miramos hacia atrás y menos mal que cogemos todo lo bueno, menos mal que nuestra estima sube, y no hay por qué rechazar esos momentos que en principio parece que revivimos de ellos, esos malos momentos, sino que nos han enriquecido, tanto sea en nuestra vida como en nuestra profesión. No sé, es muy, muy importante sentirse a gusto con uno mismo. Entonces, José, aprovechando estos días que estás en Madrid con tu familia, has sido muy generoso en sentarnos aquí a charlar un rato, tomar un café. Y aunque nos vayamos a ver alguna exposición ahora, a cualquier sitio que nos guste, siempre nos quedará el recuerdo de habernos grabado, concretamente a ti, más que a mí, de eso, de una visión de lo que es maragatería, de un niño, cómo creció, las dificultades, sus luchas, sus inquietudes y, por qué no, sus alegrías. Hombre, yo también tengo que dar las gracias por permitirme, digamos, expresar, pues, pensamientos de eso, de mi niñez, de mi adulto, de las personas que yo, por ejemplo, he querido y quise y que ya no existen, y que influyeron mucho en mí. Y entonces, pues ahora, pues eso, yo he hecho, pues eso, gente que conocía, por ejemplo, mi exmujer tenía, y entonces, pues todo transcurrió muy bien, todo ha transcurrido muy bien, y ya está. Muchas gracias, José, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, y seguramente cuando nos oigan, seguramente que les gustará, recordando todo eso. Bueno, pues muchas gracias por dejarme expresar mis sentimientos y mis pensamientos positivos. Gracias.